Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento, edición saludable. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y me he inventado este programa porque quería hablar con mis amigos. Tengo muchos amigos y conocidos muy interesantes y digo, pues, ¿por qué no hablo con ellos y les hago una entrevista? Y Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista, para cada temática, me gusta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar del vóley playa. Yo estoy preparadísima. Espero que mi invitada le guste. Yo, por lo menos mona, no sé si voy a dar a la... Bueno, nos estáis viendo por mi canal de YouTube. Por favor, suscribiros, no pasa nada. Le dais al botoncito y no pasa absolutamente nada. O mi página de Facebook, un like. Comentarios y preguntas, comentarios siempre. Nuria, qué guapísima, es que eres la mejor. Muchos comentarios, pero mejor también preguntas. Estamos aquí para hablar con los invitados y hacerles preguntas, que no sea yo la única haciendo preguntas, una tonta, ¿vale? Preguntas. Bueno, estamos hoy con Nadia Campisi, mi amiga, es una ex deportista. Vamos a hablar del vóley playa y del deporte. Así que a ver qué nos cuenta. Ay, a ver si le gusta mi look. Vamos a ver. Hola Nuri, buenas tardes, qué guapa te veo y qué preparada, madre mía. Es elegante a la vez que informal, ¿no? Es un look muy chic, como tú, es como tú. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias. Bueno, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Antes de nada, preguntarte, ¿cómo has estado en este aislamiento? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, primero gracias a ti por contar conmigo, por esta iniciativa, por dar visibilidad y nada, creo que es algo muy guay para entretener a la gente, para contar un poquito y enseñar cómo estamos llevando estos momentos tan duros y complicados para todos, cada uno en su tema y en su terreno, pero bueno, que nada, que enhorabuena por la iniciativa. Bueno, lo hemos llevado como hemos podido, intentando llevarlo de la manera más positiva posible, intentando no perder combas, rutinas, intentando mantener el contacto con la gente, con alumnos, ideando, programando, pues intentando no parar, pero es complicado. Hay días de bajones, días mejores, días peores, es que es complicado. Ha sido una situación que vino muy de golpe y bueno, yo creo que no ha sido fácil para nadie. Siempre piensas que hay... ¡Ay, Nadia! No. Eso me pasó ayer y ayer... Ya pasará. Ay, has vuelto, menos mal. Que digo, si tengo que hablar yo ahora del boli, estamos perdidos. Nada, estoy aquí. Y nada, que ya pasará. O sea, que lo importante ahora es la salud, que estemos todos bien y retomando poco a poco la actividad, ¿no? En todos los ámbitos, a ver qué pasa. Claro. Bueno, primero voy a quitar las gafas porque parece que no sé, que no. Me tengo que poner mis gafas que no veo, chicos, no veo. Ay, ya. Sí que sí. Bueno, ahora quiero que me cuentes un poco de cómo empezaste en el mundo del vóley playa. ¿Siempre has jugado al vóley o jugabas a otro deporte y después seguiste, ¿no?, el camino del vóley? Cuéntanos un poco cómo empezaste. Pues mira, yo de bien pequeñita siempre he tenido mucho contacto con el deporte, la cultura del deporte. Mi padre siempre ha sido muy deportista y siempre he tenido contacto con muchos y diferentes deportes. He hecho natación, patinaje, gimnasia, atletismo, o sea, siempre he estado muy picando un poquito de todo. Yo creo que es lo ideal para los niños hasta dar o encontrar un poquito lo que te motiva, lo que te gusta, con lo que disfrutas. Y nada, desde muy pequeñita, ya te digo, he hecho muchos deportes. Allí sobre los 12 añitos o así me decanté por el vóley pista, por el vóley indoor. Y nada, y cuando llegué a España con 15 añitos, que me vine a vivir aquí, tuve un flechazo con la playa, con el entorno, con la arena, con el mar y nada, tuve ahí unos pequeños acercamientos con el vóley playa y la verdad es que fue, ya te digo, fue amor a primera vista total. Además, me parece un deporte mucho más autónomo, más que todo depende de ti. No sé, la verdad es que me enamoré, ¿no? Todo el mundo que me pregunta, ¿y cómo? Fue un poco una cosa que llevó a la otra. Sí que había tenido un primer contacto con el vóley pista, pero es un deporte muy bonito también, de equipo y demás, pero el vóley playa lo veía como un desafío más personal, es un deporte más completo, y en el que al final todo depende de tus capacidades, de tu capacidad de esfuerzo, de trabajo, y bueno, eso es algo que me motivó muchísimo. Además que empecé el proyecto con mi padre, que me entrenó mi padre, y bueno, todo eso hizo que fuera como más motivante, más ilusionante, ¿no?
Así que nada, fue un poquito así la primera toma. Sobre los 15 añitos empecé cuando llegué aquí. Bueno, pues has tenido una carrera que has ganado, sé que has sido campeona. Bueno, cuéntanos un poco de esos campeonatos que... Sí, pues empecé un poco sola porque no tenía compañera ni nada. Aquí, en cuanto llegué a España, sí que es verdad que entré en el equipo de la Universidad de Alicante, en pista, y ahí conocí a la que fue mi compañera durante, pues, 17 años, que es Clara Lozano. Sí, pero bueno, yo jugué con ella en pista, luego me decanté por la playa, estuve entrenando ahí un tiempo sola porque no, ya le comenté un poco la idea a ella y poco a poco se fue metiendo ya también y ya empezamos juntas y hasta el final. Tuvimos un impasse ahí de un par de años que ella lo dejó por temas personales y tal, pero luego volvimos, en fin. Y bueno, empezamos muy desde cero porque de playa, ya te digo, lo único que teníamos era ganas de trabajar. Eh, Fuimos muy pioneros en el tema de desestacionalizar el vóley playa, es decir, el criterio este de entrenar todo el año, de profesionalizarlo, porque el vóley playa estaba considerado un poco un deporte de verano, ¿no? De diversión, verano, playa, vóley playa. Y nosotros, digamos que lo profesionalizamos, o sea, fuimos de las primeras parejas que entrenó todo el año para jugar en el que yo considero hoy en día, ya viéndolo desde la distancia, uno de los mejores circuitos que había a nivel europeo, que era el JB, el Campeonato de España, bueno, que se desarrollaba durante los meses de verano, pero que había un nivel impresionante. O sea, era, ya te digo, a nivel económico de organización, bueno, era impresionante. Y nosotros tuvimos un poco la oportunidad de vivir esa época dorada del vóley playa profesional y nos preparamos, empezamos poco a poco, jugamos el primer campeonato de la Comunidad Valenciana, lo ganamos, eso nos dio el pase para jugar nuestro primer campeonato de España absoluto. Sí que es cierto que en esa época no había como competiciones previas, es decir, tú entrabas directamente, daba igual la edad que tuvieras, al campeonato absoluto, digamos, y te cruzabas allí con gente de 40, de 30, de 20, o sea, era como a los leones, ¿sabes? O sea, tú llegabas allí y decías, bueno, o me espabilo. Y nada, y con Clara tuvimos una química brutal desde el primer momento a la hora de trabajar, de entendernos, había una confianza ciega en el trabajo que se hacía y la cosa funcionó. Ganamos eso, el primer campeonato de la Comunidad Valenciana, ya accedimos al campeonato de España en el que el primer año quedamos cuartas de España, el segundo año quedamos subcampeonas y el tercer año ya lo ganamos con 18 y 19 añitos. Increíble. Entonces, sí, fue una evolución muy rápida, teniendo en cuenta que habíamos empezado desde cero prácticamente. Y bueno, eso ya nos empezó a motivar y a decir, oye, ¿por qué no vamos un poquito más allá? Empezamos a hacer nuestras primeras salidas internacionales. La cosa funcionó bastante bien. A ver, comimos arena y pagamos derecho de piso como todo el mundo, que el salto internacional es muy duro porque además necesitas muchísima inversión de dinero, de tiempo, te la pasas viajando, perdiendo, aprendes a perder, a convivir, es un mundo complicado, ¿no? Pero bueno, formamos parte de la selección española durante prácticamente 10 años, quedamos quintas de Europa, quedamos novenas del mundo, ganamos 5 campeonatos de España. Tuvimos la cosa funcionó muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, fue todo tan desde cero, costó tanto todo que teníamos que hacer la parte comercial, la parte de contratación de viajes, planificar, buscar patrocinadores, o sea, todo. Con apoyo infinito y absoluto de mi familia, de nuestras familias que estuvieron ahí y bueno, muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo, pocos apoyos al principio, luego la verdad es que a nivel institucional aquí en Alicante se nos ha apoyado mucho, tuvimos una época muy buena, a costa de resultados, también hay que decirlo, pero bueno, sí que se nos pusieron unas instalaciones, se nos colocó una luz para poder entrenar, cosas que parecen básicas, pero que aquí en Alicante no existían, porque aquí, ya te digo, había 4 redes que era para que la gente jugara en verano y o sea, no había nada más. Y sí que a raíz de nuestro proyecto, pues ya se profesionalizó un poco más, se nos pusieron unas tomas de agua, una toma de luz, en fin, se nos ha apoyado bastante, ¿no? Pero bueno, fueron pues, 17, 18 años
de dedicación absoluta, o sea que muy contenta con todo lo que hemos hecho y con el camino que hemos labrado y nada, muy felices, la verdad. Claro, y ahora todo eso nos trae al el Club Vóley Playa, cuéntanos de ese proyecto, que solo eres la directora de este club de Vóley Playa. Cuéntanos un poco de cuándo empezó y qué ofrecéis en este programa. Pues mira, el Club Vóley Playa Costa Blanca lo fundamos en el año 2000, que hay que decir que fue el primer club de vóley playa fundado en España, un poco en apoyo de nuestro proyecto profesional, ¿no? Era como, sí, como por darle un apoyo, y en ese momento no lo trabajábamos como tal, sino que simplemente estaba en refuerzo de la pareja Campisi y Lozano, ¿vale? Pero bueno, ya cuando empecé yo a dejar de competir y que tenía más tiempo y demás, y me empecé a dedicar al tema de la formación, de la creación de eventos, y porque la verdad es que me encanta. Y nada, desde el año 2010, 11 más o menos, empezamos ya con los grupos de entrenamiento, empezamos con un grupo pequeñito de adultos. Y nada, fue creciendo lo mismo, a base de esfuerzo, de tiempo, de estar allí, de echar horas, de que la gente decía, pero ¿qué haces? Pero que aquí en invierno no se juega, pero estás loca, pero como el vóley playa. Y yo pensaba, pues lo mismo decíais cuando jugaba, cuando competía, y tampoco ha ido tan mal la cosa. Es que nunca he entendido por qué en Alicante no se ha explotado más el tema del deporte al aire libre, que al final el invierno aquí es muy benévolo, sí. La temperatura es muy agradable, hay unas playas alucinantes, entonces nunca he entendido por qué no se ha promocionado y apoyado la cultura del deporte al aire libre, porque sí que han hecho algún intento pero no acababa de cuajar, ¿no? Y ya te digo, o sea, ha habido una evolución brutal de gente, de aficionados, de gente amateur, que se ha animado a jugar, que han visto que en el invierno se puede jugar, que es una maravilla y que yo diría que es hasta terapéutico, o sea, con el ritmo de vida que llevamos, de estar encerrados, de oficinas, universidades, colegios, esa horita y media que se toma la gente al día de estar al aire libre, del contacto con el mar, con la arena, un deporte de equipo, o sea, ya te digo, yo creo que tendría que estar hasta recetado, sinceramente. Sí, o sea, sí. Y nada, el club empezó a crecer, ya te digo, a nivel de grupos de entrenamiento, se empezaron a hacer eventos, se creó una marca Trophy maravillosa, que hemos hecho 17 ediciones de este torneo. Wow. Igual con mucho trabajo, empezando desde cero, todo el mundo diciéndonos que estábamos locos, que ya estaba todo inventado y que el deporte en invierno, que el vóley playa no iba a funcionar. Y mi idea era un poco la misma, ¿no? O sea, crear una competición amateur, pero bien hecha, o sea, con las prestaciones que se pueden tener en un torneo semiprofesional o profesional, atendiendo al jugador y a las necesidades de los jugadores, fuera de la temporada estival, de verano, que ya sabemos que hay vóley playa en verano, pero hoy en invierno. Hay muchos clubes en España, mucha gente que entrena, mucha gente con mucha ilusión, pero no es necesario dedicarte a algo para que te apasione y te guste y lo disfrutes. Y yo quería darle a esa gente que la estaba viviendo, porque yo entreno a ese perfil de gente que empieza simplemente porque les gusta, porque les llama la atención, porque dice, vamos a probar el vóley playa a ver qué tal, y se acaban enganchando, y digo, ¿por qué no crear una competición para esta gente, para que puedan medirse, para que puedan competir, para motivar un poco esas ganas de seguir trabajando y mejorando? Y ya te digo, hasta febrero, marzo de este año, que nos pegaron el sablazo muy contenta, ha sido un año espectacular, un montón de gente, de grupos de entrenamiento, una cosita que teníamos pendiente que eran los niños en invierno, que yo entiendo que, claro, al no tener vestuarios ni al ser un sitio abierto, uno de los contras que tiene, sí que es cierto que, oye, pues terminas y no te puedes cambiar o no puedes, ¿no? Que es una cosa que, es verdad, es la playa, ¿no? Pero
Entonces nos faltaba un poco esa parte de los menores, de los niños, de los jóvenes, ¿no? Que solo venían, parecía que venían en verano. Ahí cuando se acercaba el buen tiempo sí que Claro. venían, pero luego septiembre y tal ya como que cortaban. Las mamás decían no. No, del niño no, exacto, era más de los padres que de los niños realmente, porque ya te digo, a la que se ha formado un grupito que han empezado unas 10 niñas hace 2 años y medio y ahora estamos teniendo pues unas 60, 70 niñas que Wow. entrenan todo el año de diferentes edades, desde los 7, 8 años hasta los 14, 15 y grupos increíbles, lo mismo. No son niñas que se van a dedicar en su mayoría al vóley playa, pero es que es como su actividad, es un momento de dispersión, de estar eso, de estar al aire libre, de poder sacar esa adrenalina, y lo disfrutan un montón, o sea, que estoy muy contenta de haber conseguido transmitir y contagiar un poco a la gente con esa idea, ¿no? De poder practicar el deporte fuera del verano. Y ahora, ¿cómo habéis vivido este aislamiento? Porque, a ver, yo hago ballet, me puedo poner en mi casa, a mi barra, pero yo no me imagino intentar mantenernos en forma ahí con la pelota. Mira, No, hemos hecho lo que hemos podido. Yo en las primeras semanas intentaba enviarles a los chicos retos dentro de casa, pues oye, venga, esta semana vamos a intentar este reto con un rollo de papel higiénico, con una naranja, porque claro, además todo el mundo no tiene un balón, ni tiene claro. espacio, y me inventaba allí pues retos y un poco para que la gente estuviera activa y luego hacíamos vídeos con todos los retos subidos y lo hemos llevado como hemos podido. Cada uno, hay gente que tiene jardín, gente que tiene terraza, gente que no la tiene. Pues el que no la tiene hacía un poquito más de entrenamiento físico. Habrá gente que me está diciendo, Nadia, es que no me acuerdo ya de nada. Es que ahora cuando vuelva, es que ten paciencia porque, claro, es que hay gente que no ha podido realmente. Pero bueno, más o menos en general hemos intentado estar en contacto, intentar pues, que la gente no perdiera la positividad, las ganas de entrenar y demás, pues ha hecho lo que se ha podido, ya te digo que. Claro. Pero bueno, bien, la verdad es que tengo gente muy guay, gente que muy positiva, muy buena onda, estoy muy contenta con la calidad humana que tengo en los grupos. O sea que, Qué bonito. Bueno, sí. es la semana en mi programa es la semana de salud y la salud, yo creo que un deporte, lo que estás diciendo ahora, un deporte en el exterior, que puedes estar al sol, que puedes, ¿no? Porque trabajas todo el cuerpo, el boli no solo los brazos, pero trabajas todo el cuerpo. Cuéntanos un poco de eso, qué tipo de ejercicio se hace y los beneficios que puede tener el boli. Pues mira, yo, en mi punto de vista, el vóley playa tiene tres componentes muy, muy interesantes, que son, por un lado, lo que estás diciendo, el tema físico, que es un deporte muy completo y muy poco lesivo porque no tiene impacto, se realiza en la arena, que ya de por sí ya tienes una carga constante. Entonces trabaja piernas, abdominales, hombros, brazos, o sea, es un deporte en el que en una hora y media, que es lo que duran las sesiones de entrenamiento, yo también soy un poquito dura, tengo que decirlo, yo meto caña, las cosas como son. Espero que no entre ningún alumno a decir nada raro, pero yo les meto caña. Pero sí que te vas con la sensación, tú estás una hora en la arena y te vas con la sensación de haber trabajado, del cansancio de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego tiene el beneficio del entorno, ¿no? Lo que estamos hablando, el mar, la playa, la arena, el aire libre, el que te dé la brisa esta, es que es una maravilla. Da igual que haga frío, que haga calor, es que es una maravilla. Y luego tiene un componente muy interesante que es que es un deporte de equipo, en el que tienes contacto con gente, yo por lo menos veo gente de diferentes culturas, de diferentes edades, o sea, da igual que tengan 18, que 40, que 30, hay es un clima tan agradable, o sea, ves una conexión al final entre la gente, es como que los une la actividad, ¿no? Claro, Entonces, sí, es que es increíble, o sea, mira que llevo años y que ha pasado gente diferente, gente que no habla, he tenido rusos que no hablan una palabra de español y vienen y acaban allí como súper integrados y es una maravilla y al final dices, es que esto lo consigue el deporte, es que yo creo que es un deporte, te lo digo de verdad, es un deporte adictivo por estas tres cosas que te digo, ¿no? Y luego el tema a nivel locomotor, de equilibrio, de coordinación, es súper interesante porque es un terreno inestable, entonces
sí que se trabaja, ya te digo, es muy, muy completo para mi forma de ver, vamos, y no lo digo yo, lo dice mucha gente. Es un deporte muy completo y que engancha mucho. Claro, claro. Bueno, pues a ver, creo que no, ahora en junio, si todo va bien y pasamos a la siguiente fase, ya volveréis, ¿no? Sí, sí, estamos todos, a ver si pasamos a la siguiente fase, ya volveréis, ¿no? A entrenar. ¿Qué precauciones vais a tener que tener? A mí, estáis en exterior, pero vais a tener que jugar con mascarilla o qué, Pues, ¿os han dicho a algo? ver, hemos estado un poquito intentando indagar, hablar, preguntar, llamando a Patronato de Turismo, Deportes, Playas, para que nos informen un poco. Yo creo que están un poco todos sobrepasados y perdidos con la situación. Lo que nos han comunicado últimamente es que parece ser que en la fase 2, que ya se van a permitir los deportes en la playa, al aire libre y demás, pues ya podremos retomar la actividad. Entiendo que con grupos más reducidos, o sea que imagino que tendremos que hacer más horas de las habituales para partir un poco más a la gente, eh, manteniendo las distancias, o sea que habrá que también hacer un tipo de entrenamiento pues un poquito adaptado al principio hasta que se normalice todo. Eh, y luego estamos esperando que nos digan un poco las medidas que hay que tomar en cuanto a pues, desinfectar los objetos o si hay que utilizar. Yo entiendo que mascarilla lo veo, o sea, sinceramente inviable. O sea, vamos, estar en la playa con la mascarilla, yo creo que puede ser hasta peligroso, pero bueno, ya no sé si yo igual para dar la clase tendré que utilizarla, entiendo, pero bueno, ya mañana lunes volveré a llamar a ver si nos dan unas pautas, yo también para comprar el material y tener todo preparado y no poder desinfectar las redes, los balones o lo que haga falta. Así que esperando un poquito, entendemos que en la fase 2 podremos retomar la actividad. A ver si eso es. Porque yo, bueno, voy a anunciar que voy a hacer otro programa de Vence tus miedos y una de las cosas que voy a hacer, chicos, que sepáis, voy a ir a jugar boli, que va a ser muy A ver si es divertido. verdad, a ver si es verdad. Y te vas a enganchar, ya verás. Yo ya estoy preparada. Yo voy a jugar boli con glamour, Nadia. Con glamour. Eso no tengo ninguna duda. El glamour lo Ninguna. voy a dar. Yo no sé si voy a dar al balón. Lo sé, lo sé. No sé si conseguiré que te tires a la arena porque te vas a manchar, Oye, es ya que eso me da un veremos, poco... pero lo voy a enterar, porque lo voy a intentar, porque se van todos hasta aquí de arena de mis entrenamientos, o sea que ya veremos cómo lo hacemos. Yo lo intento. Bueno, cuéntanos, cualquier otro, ¿qué otros proyectos? Que sé que tienes algunas cositas así, ¿no? Cuéntanos qué vas a hacer. Pues mira, tengo hace tiempo la idea y la he tocado un poquito por encima con la marca del club y demás de sacar una línea de ropa de vóley playa, que la verdad es que siempre me ha interesado este tema y lo tengo ahí en la cabeza. Lo que pasa es que estoy un poco verde en cuanto a, oye, conseguir los proveedores, el tema de, no es fácil, pero me lo ha pedido mucha gente, normalmente funciona bien, cada vez que sacamos alguna prenda para vóley playa y tal funciona bastante bien. Y sí que me gustaría sacar una marca, una línea de vóley playa con una marca personal y lo tenemos ahí en mente a ver si puede ver la luz pronto. Y luego otra cosa que me encantaría retomar y ampliar un poquito más es el tema de, pues lo que te decía, retomar el tema de la organización de eventos y la organización de team building, de actividades para empresas, de grupos que vengan de fuera, hacer un poquito el turismo activo y el turismo de empresas, ¿no? De esto que vienen y hacen la actividad y comparten un poco que yo lo mismo, es que está súper de moda, funciona súper bien y es que la playa es que no falla, o sea, es como vas a lo seguro, o sea, que la gente, la verdad es que todo lo que hemos hecho en este aspecto ha funcionado muy bien, la gente acaba muy contenta y tenemos bastante demanda, o sea que es una cosita que la tenemos ahí en mente que seguramente anunciaremos algo muy pronto y lo trabajaremos un poquito más de cerca y nada, ya os iremos contando cositas, sí. Qué bien, genial. Bueno, mientras hablabas estoy viendo que, a ver si puedo ver, a ver, Alberto Martínez, Nuria versus Nadia, a ver, no sé Alberto, pero bueno, yo lo intento. A ver, Morales, hola Nadia, la mejor entrenadora de boli.
Y a ver, es mi padre, a ver, Antonio, mi padre que es mi fan número uno, que si no está aquí no, Me no hay imagino, me imagino. Vale, Me yo jugué, imagino. mi padre es cubano, yo jugué en Cuba voleibol. En 1959 jugamos en las eliminatorias por ver quién iba a las Olimpiadas de Roma por Cuba. Quedamos terceros. Unos meses después me fui a España y nunca más jugué. Papá, no sabía eso. Pues que venga el club también, lo fichamos también. Pues mira, Cuba ha tenido grandísimos jugadores de vóley playa, tiene una cantera muy buena de este deporte y en el circuito este JB que te digo, en el Campeonato de España de hace muchísimos años, una de nuestras mayores rivales y contrincantes con las que siempre nos peleábamos el título era una pareja cubana, que ahora tenemos una gran amistad, pero que eran rivales duras, luchadoras, y hay muy buena cantera y trabajo de vóley playa allí en Cuba, la verdad es que sí, todo hay que decirlo. A ver, Morales, Nadia, espero que cuando empecemos a entrenar nos bajes la red medio metro. En este confinamiento he aprendido a hacer bizcochos y fue una mala idea. Podemos hacer un Masterchef con vóley playa, o hacer meriendas directamente y dejarlo de jugar. A ver, tú conmigo, no sé quién eres, pero tú conmigo, a ver. Tú haces equipo conmigo. Sí, hombre, la verdad es que hemos comido todos por demás. Tendremos que quemarlo, tendremos que ir poco a poco porque, no, hombre, se va a notar mucho, ¿eh? El parón en la gente se nota mucho. Yo los primeros días que salí a correr me notaba como el pecho todo a nivel de aire, ¿no? Estamos como hacia adentro, o sea que habrá que empezar muy poquito a poco, que no se asusten que voy a ser buena persona. Están acojonados. A ver, Alberto dice, un placer poder entrenar y nutrirme de una gran profesional como es Nadia. Ay, qué mono. Muchas gracias, chicos. Cómo me quieren y cómo los quiero. La verdad es que ya te digo, claro. Es que tengo gente y no es por nada, pero es que es verdad, yo no sé si ha sido suerte, pero tengo un grupo de gente impresionante, o sea, entrenan súper, una ilusión, Nuria, es que es una cosa que creo que es básica para hagas lo que hagas en la vida, o sea, la ilusión, el esfuerzo, la capacidad de entrega en las cosas es lo que yo más valoro. Da igual las capacidades que tengas naturales o que te haya dado, ¿no? Que hayas heredado, pero al final con trabajo, con ilusión, con constancia, cada uno con sus objetivos, porque te repito, no todo el mundo tiene el objetivo de llegar a ganar a nadie ni de llegar a una olimpiada, pero es válido el querer aprender, el querer mejorar, el querer progresar. Y es que tengo gente, de verdad, te voy a invitar a que vengas y a que veas, a que estés con nosotros para que veas de lo que te da. Yo estoy súper orgullosa de la gente que tengo, de la entrega que tienen, de la ilusión que tienen, y es que a mí son como un motor para mí, o sea, yo es que voy a trabajar feliz, o sea, y ahora es que no tengo el contacto con ellos, es que los he hecho un montón de menos, porque es como un retroalimento, ¿sabes? O sea, voy a trabajar, pero es que estoy disfrutando, o sea, para mí es una maravilla. Te nota. Ya nos conocemos de hace muchos años y sé la pasión que tienes, el trabajo que has hecho, sé el luchador que eres, lo sé y deseo de verdad que todo lo mejor. Y en junio, cuando ya lo tengas todo así arreglado, me llamas, me dices cuándo y yo, Alberto, a ver, yo iré glamurosa, claro. A comer bizcocho seguro. Y la más después. Yo la cervecita después, ¿vale? Perfecto, yo lo veo bien. Pues ay, Nadia, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu pasión. Me encanta hablar contigo, de verdad que siempre estás llena de ilusionada y eres una tremenda profesional y amiga y te agradezco muchísimo este tiempo y sé que nos veremos pronto. Gracias a ti, cariño, de verdad. Muchas gracias de nuevo por la iniciativa y nada, que nos veamos prontito en la arena, ¿vale? Sí. Bueno, un besito a todos. Besos fuertes, adiós.